Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das en este día, Señor. Oh Padre Santo, Padre bueno, Padre eterno, a ti sea la gloria, Señor, por siempre y para siempre, Señor. Gracias, Padre, por guardar nuestras vidas, por protegernos. Sabemos que en ti podemos estar seguros, en ti podemos confiar, Señor. Tú eres quien nos sustenta cada día, Señor. Tú eres quien nos da toda la provisión, Señor. Oh Padre, te doy gracias en esta noche, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de mi vida. Ayúdame, Señor, a que podamos ser edificados, Señor, con tu palabra. Oh Padre, tu palabra nunca retorna vacía, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, haz conforme a tu voluntad, Señor. Nosotros solamente somos ese barro en tus manos, Señor. Tú eres el alfarero y tú, Señor, conoces los corazones, tú conoces a cada vida, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Amén. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Muy bien, amados hermanos. El día de hoy vamos a ver el tema manejando los conflictos con adolescentes en casa. Y una de las cosas que nos debemos de preguntar, es evidente que la iglesia está compuesta de muchas familias, la sociedad está compuesta por muchas familias y no podemos decir que no hay familia donde no haya habido conflictos. Todas las familias han pasado por situaciones, algunas diferentes, pero siempre han habido conflictos y esto a través de los tiempos antiguos, ¿no? Cuando miraba la vida de Noé, de Adán, ¿no? Sus hijos, Caín y Abel, y Caín mata a Abel. Vemos la vida de Noé y después del diluvio dice que Noé plantó una viña, luego se embriagó y esa embriaguez lo llevó a estar desnudo. Su hijo lo miró y cuando Noé reaccionó dice que solamente bendijo a Sem y a Jafet, mas a Cam dice que lo maldijo, ¿no? Y vemos cada historia. Luego tenemos a Isaac con la historia de Rebeca, cuando nace Jacob y Esaú, y uno de ellos, con la ayuda de la madre, viene a pedir la primogenitura haciéndose pasar por Esaú. Ese engaño le cuesta a la madre porque después vemos cómo Esaú jura matar a su hermano por haberle robado la primogenitura. Y también tenemos a Abraham, ¿no? Que cuando quiso Sara tener descendencia, hizo que se acostara Abraham con Agar, y una vez que concibió y dio a luz, entonces dice que ya cambió los papeles porque ya no se sentía la sierva, sino se sentía prácticamente la mujer de Abraham. Y todas estas cosas pasaron en estas familias, y si hoy miramos nuestras familias, también hay situaciones, muchas de ellas complicadas, difíciles, situaciones en las cuales muchas veces no sabemos cómo afrontarlas, pero nosotros que venimos siempre a la palabra de Dios, podemos encontrar en ella esa ayuda para poder nosotros
vivir de la manera que Dios quiere, ¿no? Entonces, manejando conflictos con los adolescentes en casa. Ciertamente, amados hermanos, nosotros los padres y madres estamos llamados a modelar delante de nuestros hijos, en nuestros hogares, y nuestros hijos tienen que ver en nosotros la vida de Cristo. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, ha habido una verdadera conversión, pues nosotros, nuestro diario vivir, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer las cosas, debe ser muy diferente a una persona que no conoce a Dios. Entonces, nuestros hogares están constituidos por una familia, padre, madre, hijos, y una de las cosas que podemos ver, hermanos, es que así como puede haber amor, también puede haber momentos en que hay fricciones, porque quizás un hermano discute con el otro y después terminan no hablándose, y también a causa de esto, hasta los padres, los esposos, terminan también en enemistad, porque uno saca, como dicen, cara por el otro y el otro por su hijo favorito, como dicen, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos ver es que nosotros como padres, también al ser adolescentes, hemos cometido muchos errores, al igual que nuestros hijos hoy en día podrían estar cometiendo muchos errores, pero una de las cosas que nos enseña la Escritura, y vamos a ir a Efesios 4, 31, 32, dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto es un mandato, ¿no es cierto? No es una opción. Es un mandato de que nosotros, como padres, madres, como hijos de Dios, dice la Escritura, debe quitarse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Por eso les decía al principio, hermanos, si hemos tenido un nuevo nacimiento, si tenemos una mente regenerada, si nosotros somos hijos de Dios, nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a hacer esta labor que Dios quiere que hagamos para con nuestros hijos, de poder modelar de una manera bíblica. Y aquí está hablando el apóstol Pablo de que debemos de quitar toda amargura. Y cuando enumeramos amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, dice. Si yo preguntara a algunos de nosotros como padres, ¿cómo estamos formando a nuestros hijos en nuestros hogares? Quizás alguno todavía, al corregir a su hijo, todavía lo grita y lo ofende y lo humilla y le recuerda cosas que ya han pasado anteriormente, y eso genera en los hijos, genera que ellos también puedan tener en su corazón esa amargura, ese rencor. ¿Por qué? Porque cada vez que su padre le habla o su madre le habla, le está recordando
las cosas anteriores. Sin embargo, nosotros en Cristo sabemos que cuando Dios nos ha perdonado solamente algunos pecados, los pecados pasados, nos ha perdonado los pecados presentes y aún los pecados futuros. Entonces, ¿por qué nosotros, si somos de que cada vez que nuestros hijos hacen algo o cometen algún error, entonces ¿por qué nosotros queremos condenarlos y queremos juzgarlos y les decimos cosas que muchas veces, más allá de que nuestros hijos se quieran acercar a nosotros y contarnos, más bien los aleja? Entonces, este consejo que nos da el apóstol Pablo de que debe de quitarse de nosotros la amargura, la gritería, la maledicencia, dice que esas características, hermanos, no debería estar en nosotros. Deberíamos nosotros estar, con la ayuda del Espíritu Santo, estar poco a poco dejando eso. Sin embargo, cuando les preguntaba en antes, ¿no? Si revisáramos cada uno cómo estamos nosotros formando a nuestros hijos, o preguntáramos de repente a alguno de los adolescentes o jóvenes que están aquí, quizás revelarían de que todavía en su casa la corrección es de esa manera, con gritos, con amenazas, de repente hasta están castigando todavía pegándoles, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo de que toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia debe de quitarse. ¿Por qué lo repito, hermanos? Porque si está en las Escrituras es porque son cosas con las cuales todos nosotros luchamos. Y en el libro de Santiago dice, Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y todo lo que sucede es porque en el corazón del hombre está la inclinación al pecado. Y un adolescente, como dice Proverbios, ¿no? Dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y estas son una de las cosas con las cuales nosotros, como padres, debemos de modelar a nuestros hijos y formar, que nuestros hijos vean, porque como dicen muchos, nuestros hijos aprenden más de nosotros, de lo que ven, de lo que hacemos, que de lo que le decimos, ¿no es cierto? Más se aprende de lo que ven, cómo tratamos a su madre, a su padre, cómo nos comportamos, si mentimos, no mentimos, si engañamos. Todo eso, todas esas conductas ven nuestros hijos y luego las copian. En la vida de Abraham, de Isaac, de Noé, hubieron muchas cosas, muchos patrones que los hijos copiaron. Entonces, esto es lo que hay en el corazón del hombre, ¿no? Y un adolescente no es excepto de eso. Si Dios está trabajando en nuestras vidas y está dándonos por medio de su Espíritu Santo, como dice la Escritura, ¿no? Ya ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya las cosas pasadas, dice, las cosas viejas ya pasaron ya. He aquí en Él son hechas nuevas. Y nuestra vida en Cristo
nosotros debemos de modelar una vida diferente. Cuando vemos con respecto a la amargura, la definición de amargura dice es un resentimiento acumulado por heridas no tratadas que endurecen el corazón. O sea, muchas veces nosotros ahora, los que ya somos padres, ¿no? Hemos sido criados por nuestros padres y como criaron a mi padre, él me crió a mí. Mi padre era de levantar la voz, era de gritar. No hablaba, él gritaba. Para todo él tenía que gritar. Y eso prácticamente caló en varios de mis hermanos, ¿no? Y aún en mi vida también, porque cuando ya yo tuve mi primera hija, también comencé a imitar eso, ¿no? Inconscientemente o conscientemente, pero también lo hacía. Entonces, todas esas cosas produjeron en mi corazón amargura. Hubo un tiempo que mi padre se alejó de nosotros, muchos años, y a mí cuando me preguntaban, ¿y tu papá? Yo decía, no sé, y yo ya me he puesto a cuentas con el Señor hace muchos años porque yo hasta llegué a decir, no, mi papá es fallecido, ¿no? Porque tenía en el corazón esa amargura y como yo decía, le ha hecho mucho daño a mi madre, nos dejó y nunca se ocupó de nosotros, entonces no merece que yo tenga que decir, ah, sí, mi padre es tal persona, vive en tal lugar. Y esa amargura fue la que en mi corazón iba creciendo, ¿no? Y también mi madre que nos alimentaba siempre y nos decía, tu padre es así, es asá, seguro que está con tal fulana y muchas cosas, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios dice, ese resentimiento acumulado causa heridas y esas heridas endurecen el corazón. Igual sucede con los hijos, porque también ahora que yo me doy cuenta, ¿no? Ahora que yo soy padre, por la gracia del Señor, veo cómo el Espíritu Santo, cada vez que uno hace cosas que no debe de hacer, el Espíritu Santo de inmediato te lleva y te contrista, te confronta y te hace ver que lo que estás haciendo está mal. Y uno pide perdón y uno tiene que buscar la reconciliación con los hijos. Y verdaderamente, hermanos, una de las cosas que hoy por hoy, en estos últimos años, ya la situación familiar en cuanto al trato, en cuanto a la manera de vivir en mi hogar, es muy diferente, porque antes era todo imponer, ¿no? Imponer, y como yo soy el padre, entonces yo tengo la última palabra, y si yo digo que todos se van a dormir, todos se van a dormir, y si yo digo que salimos, todos salimos, y si yo digo que te tienes que cambiar, te tienes que cambiar. Esa era la manera como yo veía a mi padre y a mi madre, ¿no? Mi papá decía, esto vamos a hacer, y mi mamá se movía al ritmo de mi papá. Y eso fue lo que yo también repetí. Pero gracias a Dios que hoy en día, el Señor me ha quitado todas esas cosas. Yo puedo ahora sentarme, conversar con mis hijas, dialogar, poder entenderlas, porque hace años, hermanos, eso no se daba. Yo no sé si ustedes sí lo hacen de esa manera, pero yo les digo,
hace unos 7 años atrás, 6 años atrás, 5 años atrás, no era así. Obviamente he tenido que ser tratado por Dios para poder quitar todas esas cosas. Dios ha ido quitando esas cosas y ahora ya el Ronald que antes decía y se hacía, ya no queda mucho, hermanos. Y de verdad, eso es una de las cosas por las cuales veo cómo el poder de Dios actúa en una vida que se rinde al Señor, que busca de Dios, que quiere vivir como Dios dice en su palabra. Eso es en cuanto a la amargura. Luego tenemos también el enojo, la ira, esas reacciones explosivas, ¿no?, que muchas veces tenemos, que no nos importa quién está a nuestro alrededor, pero que se desata la ira y no hay quien te pare, hermano. No hay quien te pare. Y si alguien te dice, oye, tranquilo, mira que ahí está la vecina, ahí está el fulano, está sutano, no te interesa. Porque el enojo y la ira te embargan, se posesiona de ti y ya no eres tú y ya pierdes los papeles y ya, hermano, no es por nada, pero han habido situaciones en que la ira domina de tal manera que después que ha pasado todo, uno dice, uy, ¿qué hice, no? ¿Por qué dije todo eso? ¿Cómo reviertes? Ya no puedes revertir. Una vez que salieron tus palabras, ya no las puedes hacer volver, hermano. Y esa conducta que todos vieron, mucho menos. La ira. Lo otro, maledicencia. Palabras que hacen más daño que los golpes. Y eso es verdad. Hay palabras que marcan, ¿no? Hay palabras que cuando tus padres te lo dicen, ya, hermano, eso se hace en el niño, en el adolescente, en el joven, se hace como algo que no te lo puedes olvidar. Ya te lo dijo, ¿no? Y es como que te condenó tu padre, es como que tu padre te dijo, ¿sabes qué? Te va a ir mal ahora por no obedecerme, vas a ver. Y ¡plum! Pasa algo, ¿no? Mi madre, cuando ya mi padre no estuvo con nosotros, ella tenía que cumplir la labor de supervisar, pues, a la hora que llegábamos, y muchas veces, como ella veía que no podía con todos porque éramos 10, y yo era el penúltimo, y ya mi madre ya a veces ya se desesperaba, y en su desesperación ya me hablaba con lisuras, pues, ¿no? Ya ella ya pensaría de repente que hablándome de esa manera, yo iba a entender y iba a frenar esas salidas, esas escapadas que yo de adolescente me daba, pero en realidad no era así, porque lo único que yo hacía era, ya se le pasará a mi mamá. Pero mi madre, como dicen en el mundo, ¿no?, de su boca salía sapos y culebras, porque me decía de todo, literalmente, como dicen, hasta de lo que me iba a morir, ¿no? De todo me decía, con tal de hacerme reaccionar. Pero, bueno, era su manera de ella, que pensaba que podía de alguna manera frenarme, ¿no? Entonces, lo otro es la malicia, ¿no? Esa malicia que muchas veces uno busca devolver mal por mal, ¿no? Alguien te hace algo, o ves que tu hijo no te está obedeciendo y ya le quieres poner a tu hijo ya cargas, ¿no?
ya le quieres dar órdenes que tú sabes que tú mismo no lo puedes cumplir, pero estás ahí poniéndoselas, como queriendo que esté ocupado, como queriendo que esté prácticamente tu hijo allí, a tu lado, ¿no? Y muchas veces nos ocupamos de la conducta, lo que hacen, pero lo que no trabajamos es en el corazón de nuestros hijos, ¿no? Entonces, todo esto, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, dice el apóstol Pablo, debe de quitarse de nosotros. Primeramente de los padres, porque somos los padres los que estamos guiando a nuestros hijos, sean jóvenes, sean adolescentes, sean niños, ¿no? Porque ¿cómo pues podemos exigir a nuestros hijos que sean buenos cristianos si nosotros no lo somos, ¿no? ¿Cómo podemos exigir algo que no hacemos? Entonces sería hipocresía de parte de nosotros, ¿no? Entonces, primeramente, debemos de orar y pedirle al Señor que obre en nuestras vidas, que cambie nuestros corazones, que quite de nosotros todas estas cosas para que nuestros hijos puedan ver y puedan entender de que el Evangelio sí cambia y transforma los corazones. Y por medio de nuestras vidas, nuestros hijos también puedan vivir esa vida que nosotros anhelamos, ¿no? Porque yo no creo que haya aquí un padre o una madre que venga acá a la iglesia y que diga, no, ya mi hijo, si se pierde o viene, ya es su problema. Yo no creo que alguien diga eso. Yo por lo menos oro por mis 3 hijas, le pido al Señor que las afirme, que las confronte, que el Espíritu Santo siempre las redarguya, que donde ellas vayan, que alguien esté allí hablándoles, que las persiga. Es mi labor, yo entiendo que es mi labor, yo entiendo que en algún momento Dios hará la obra como lo hizo conmigo, y yo sé que para Dios no hay nada imposible. Y yo sé que hay cosas que debiendo hacer, a veces no las hago. Y le digo al Señor, Señor, ayúdame a buscar cada día de ti y poner a mis hijas, a mi esposa, que seas tú, Señor, quien nos esté guiando, quien nos esté ayudando, quien nos esté dirigiendo, para que no nos salgamos de tu camino. Y eso yo creo debería ser una oración de cada uno de nosotros como padres, ¿no? En la Biblia no vemos familias perfectas, en la Biblia vemos situaciones muy comunes, situaciones hasta vergonzosas, ¿no? Dios no nos ha prometido una familia perfecta. En toda familia hay situaciones. Yo no fui la excepción. Y en verdad, hermanos, lo único que yo veo en las Escrituras es que a pesar de que esas familias pasaron por esas situaciones, luego, más adelante, yo veo esos hombres, esas mujeres restaurados, veo cambio de vida en esas personas. Y es lo mismo que yo sé que Dios hace, ¿no? Cuando uno viene a los caminos del Señor, conforme a cómo nosotros rindamos nuestra vida al Señor, el Señor va trabajando en nosotros. Y si tú estás dispuesto a renunciar a tu vida para dedicarla al Señor y para consagrarte al Señor, y lees su palabra, y oras, y meditas en su palabra, y asistes a la iglesia, al templo para aprender un poco más, pues es Dios quien va dándonos ese crecimiento y el conocimiento de su palabra.
Los conflictos nunca se han resuelto, hermanos, con gritos. Yo recuerdo que mi padre muchas veces, a pesar de que él ocasionaba toda la discusión, él no venía a pedir disculpas a mi madre, ni a pedirle perdón, ni a decirnos a nosotros, discúlpeme por lo que hice, porque llegué borracho y mira que esto. No, nunca. Era orgulloso. Y por orgulloso, él mismo me confesó que él se había ido de la casa. O sea, miren cómo el enemigo de las almas destruyó mi familia por ese orgullo que mi padre en ese momento decidió no volver porque él no estaba dispuesto a pedir perdón. Mi padre antes de morir me dijo, yo no iba a volver, Ronald, porque lo que tu mamá quería era que yo regrese y le pida perdón. Y eso yo no lo iba a hacer. Claro, pero ya en sus últimos días la cosa cambió, ¿no? Porque entendió que no solamente era con mi madre que se había comportado de esa manera orgullosa, sino con mucha gente. Mi padre había estado enemistado con muchos familiares, con muchos amigos del trabajo, y cuando se enteraron que mi padre estaba mal, lo llamaban, entendiendo yo de que ellos lo llamaban para, olvidemos todo, quiero saber cómo estás, pero él no quería responder las llamadas. Y fue tremendo porque yo cuando le predicaba a mi padre, yo le decía, pero papá, a mí Dios me ha perdonado, también te puede perdonar a ti. Papá, perdona a esas personas. Si tú las perdonas, te vas a hacer libre, vas a estar en paz. Dios lo que quiere es que tú perdones a esas personas. Por la gracia y misericordia de Dios, me hizo caso. Cada vez que él hablaba con una persona de la que estaba enemistada, me llamaba y me decía, Ronald, hoy día hablé con esta persona, me puse a llorar, le pedí perdón, él también me pidió perdón, está arreglado. Y de verdad, le pude predicar a mi padre, le pude testificar de lo que Cristo había hecho en mi vida y verdaderamente yo vi cómo el Señor fue rompiendo esas cadenas de atadura en la que mi padre estaba, porque orgulloso como él mismo, orgulloso como él solo. Pero son una de las cosas que yo recuerdo que mi madre siempre decía, ¿no? Si tu padre hubiese venido y me hubiese pedido perdón, yo lo hubiese perdonado. Pero él no quiso ir, no quiso regresar. Entonces, esta amargura, este enojo, esta ira, esta maledicencia, hermanos, no debería haber en nuestros hogares. En un padre de familia, en una madre de familia cristiano, en un verdadero hijo de Dios, en una verdadera hija de Dios, no debería estar en nosotros. Nosotros nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Y Cristo, dice la Escritura, que nos perdonó, ¿no es cierto? Fue un modelo de perdón para nosotros y en Colosenses 2, versículo 13 y 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo anuló, dice
el acta de los decretos que había contra nosotros. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, por su obra en la cruz del Calvario. Y esto es una de las cosas, hermanos, que muchos nos cuesta entender, ¿no? Una de las cosas que dice la Escritura es: al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Y a veces reflejamos nosotros como si a nosotros Dios no nos hubiese perdonado muchas cosas, muchos pecados, sino unos cuantitos nada más. Y nuestra vida no se muestra como si fuéramos deudores, sino más bien que nos sentimos como que, bueno, a mí tenía que salvarme, pues, ¿no? Y la verdad que no hay nadie que esté calificado para que el Señor diga: a este sí, a este no. Dice la Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y no por obra que nosotros hubiésemos hecho. Ninguna obra que nosotros pueda hacer puede hacer que Dios diga: como hizo esta obra, entonces ahora sí lo voy a salvar. Dice en la otra parte, el otro versículo: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Benignos. ¿Qué se nos viene a la mente cuando decimos benignos? ¿En qué pensamos cuando el Señor dice: antes debemos ser benignos, amables, compasivos, generosos? Eso es lo que debemos de ser, benignos. Sin embargo, muchas veces nos cuesta ser benignos con nuestros propios hijos, con nuestra propia esposa. Quizás con los hermanos de la iglesia sí simulamos ser benignos, pero en nuestro hogar nos cuesta. Y el Señor, por medio de su palabra, dice: sean benignos, sean compasivos, sean amables y generosos. Y esto debemos aplicarlo a nuestros hijos cuando los corregimos, cuando los queremos exhortar a que hagan las cosas que deben de hacer. Y no debemos dejar que nuestro viejo hombre salga y comience a gritar, a ofender, a condenar, sino más bien ser benignos hacia nuestros hijos. Muchas de estas cosas, de ser amable, de ser compasivo, de ser generoso, pienso que no lo practicamos. Con nuestros hijos muchas veces somos duros. Con nuestros hijos muchas veces no le tenemos paciencia. Y la Biblia dice: perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No debemos olvidarnos esta parte. Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. No debía Dios dar a su Hijo por nosotros porque éramos pecadores, éramos enemigos de Dios. Sin embargo, no merecíamos nosotros que Cristo muriera por nosotros, pero Él, dice, siendo justo, dio su vida por los injustos. Entonces,
Miren, hermanos, cómo la Escritura nos llama a ser benignos. Benigno significa que no debemos de tratar a nuestros hijos al punto de humillarlos. No debemos de llegar a ese punto de tener que nuestros hijos estén prácticamente siendo avergonzados por la manera como les hablamos. Nosotros debemos de ser, hermanos, ese instrumento que restaura la vida de nuestros hijos y debemos de, con la ayuda del Espíritu Santo, poder nosotros acercarnos a nuestros hijos, conversar con ellos y ayudarlos a que ellos puedan ver en nosotros que nosotros les podemos ayudar, que tengan esa confianza de que nosotros podemos darle a nuestros hijos esa ayuda, porque si no, ¿en quién ellos se van a apoyar? ¿A quiénes van a buscar? Vamos a Colosenses 3:13. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportándonos, dice, y perdonándonos, como Cristo lo hizo con nosotros. O sea, si tu hijo o tu hija hizo algo que te ofendió, hizo algo que te, ante los demás, como decimos, ¿no?, manchó mi reputación, ¿no? Lo que has hecho no tiene nombre, ¿no? Porque mira, ahora todos van a hablar de mí. Dice aquí, soportándonos y perdonándonos como Cristo lo hizo con nosotros. Entendamos, hermanos, que muchos de nuestros hijos todavía quizás no se han convertido y solamente nos acompañan y están aquí porque todavía nosotros estamos trayéndolos, estamos prácticamente haciendo que ellos estén con nosotros a nuestro lado, ¿no? Porque entendemos que es el mejor lugar. Pero no quiere decir que todos estén siendo ya creciendo en el conocimiento de la palabra, ¿no? Aún muchas veces los traemos a nuestros hijos y nuestros hijos no quieren venir, no quieren estar en la iglesia, no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren cantar, no quieren orar. Y los traemos a la fuerza y eso genera que el hijo tenga más rechazo hacia las cosas de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender, hermanos, es que así como Cristo nos soportó y nos perdonó, así también nosotros debemos hacerlo con nuestros hijos. Modelar en cada cosa que hablamos, en cada acto que hacemos delante de nuestros hijos y que podamos nosotros, hermanos, no llegar al abuso, no llegar a un trato del cual nuestros hijos tengan que rechazar las cosas de Dios. Todo padre debe estar presto para perdonar,
En Lucas 15 narra la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Dice la Escritura que cuando el padre vio venir al hijo, dice que corrió, lo abrazó y le reprochó. Hermana Julia, dice que le reprochó. No le reprochó. Lo abrazó y lloró, dice. Y mandó a ponerle vestidos blancos, anillo, mató el becerro, celebró que su hijo había venido. Un hijo que dice la Escritura que había malgastado todo el dinero de su padre. Y el padre no lo votó, no le dijo, ponte a trabajar, me has ofendido, me has humillado. No. Y esa es una de las cosas que muestra la historia del hijo pródigo, ¿no? Un padre que está esperando siempre a su hijo para perdonarlo, soportándonos y perdonándonos unos a otros. ¿Y por qué enfatizo sobre los padres? Porque somos nosotros los que estamos modelando ante nuestros hijos. Si no empieza el Señor por nosotros, ¿cómo podemos pedirle a nuestros hijos que vivan una vida cristiana, una vida como mandan las Escrituras? No podemos. Cuando entendamos esa verdad, nuestro hogar va a ser diferente, hermanos. La Escritura dice, debemos de dejar la amargura, el enojo, la ira, la maledicencia, y debemos ser más bien benignos, debemos más bien soportarnos, debemos más bien perdonarnos. Y creo que muchas de esas cosas no las practicamos porque quizás todavía no conocemos a plenitud a Dios y no hemos entendido quizás del perdón que ha sido prácticamente un perdón incomparable que nadie podría dar a su hijo para que muera por otra persona, y sin embargo Dios lo hizo. En Efesios 6, versículo 2, así como los padres deben de modelar para los hijos, así también la palabra de Dios en Efesios, ¿qué nos dice? ¿Quién me puede ayudar? Efesios capítulo 6, versículo 2 al 4. ¿Qué le dice Dios a los hijos y a los padres? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene, hermana? Por favor. Amén. Gracias, hermana Nicole. Honra, joven, jovencita, adolescente que estás aquí. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y también le dice a los padres, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación de los padres, no, amonestación del Señor. Porque la disciplina a nuestra manera, la disciplina a como me han criado, no es la correcta. Dice en disciplina y amonestación del Señor, conforme a las Escrituras. Y discúlpenme, hermanos, pero siempre he escuchado que muchas personas dicen,
yo lo castigo porque así me han castigado y es mi hijo y a mí nadie tiene por qué decirme nada. Y acá, hermanos, que estamos en la casa del Señor y estamos sus hijos, dice que debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No a nuestra manera, no bajo nuestra opinión, sino en disciplina y amonestación del Señor. El problema, hermanos, no es la conducta de nuestros hijos, el problema está en el corazón de nuestros hijos, así como un día el Señor tuvo que cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, así también lo tendrá que hacer con nuestros hijos. Pero la Escritura es clara cuando dice, debemos soportarlos, debemos perdonarlos, los hijos deben de honrar a sus padres, los padres no deben de provocar a ira a los hijos, sino deben de criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Luego dice en Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y vemos aquí de que esa reprensión, aplicándola al padre y al hijo, dice, repréndele estando tú y él solos. O sea, no tenemos por qué exponer a nuestros hijos cuando queremos corregirlos ante otras personas, ante los familiares, ante los hermanos de la iglesia, ante nadie, sino debemos de hablar con ellos a solas, en intimidad, no gritando, no exaltándonos, sino dándole a nuestros hijos las razones por las cuales nosotros los estamos exhortando. Una de las cosas, hermanos, que dice también la Escritura es, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndelo, si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Y la meta no es ganar quién tiene la razón, y como todo padre, ¿no? Siempre quiere tener la razón. Por más que el hijo da sus argumentos, el padre insiste, insiste, insiste. La meta no es ganar la discusión, la meta es que tu hijo entienda que lo que tú estás haciendo es para su bien, que tú estás trabajando en su corazón y que lo que tú quieres es que él se reconcilie con el Señor y que él entienda que todas esas cosas que él puede hacer lo alejan del Señor. Bueno, hermanos, eso sería todo. Yo desde aquí, de manera personal, les digo, hay una demanda de parte de Dios para nosotros como padres y madres. Y lo que Dios demanda de nosotros es que nosotros vivamos conforme a las Escrituras, que nosotros disciplinemos a nuestros hijos conforme a las Escrituras, no conforme a la corriente del mundo, no conforme a lo que nos dicen nuestros familiares, sino todo en base a las Escrituras. Y eso es una de las cosas en las cuales, hermanos, hoy en día, como se nos dice muchas veces desde aquí, desde el púlpito, no lo estamos haciendo. Y quizás cuando vengan las situaciones difíciles, allí recién tengamos que hacerlo. Aquí habemos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, y hay muchos de nosotros que conocen las Escrituras de memoria, pero no basta conocerlo de memoria, sino no ser solamente oidor, sino también hacedor, ¿no es cierto? Así que yo, hermano, les animo
a que cada uno de nosotros como padre, delante de Dios, se presente y le pida al Señor sabiduría para poder cumplir nuestra función, nuestro rol como padre, como consejero, como guía, como ese acompañamiento que necesitan todos nuestros hijos, no solamente los que viven con nosotros. Que el Señor los ayude, que el Señor me ayude también a mí. Tengo todavía mis hijas conmigo y la verdad, amados hermanos, es una ardua tarea. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Señor, mira mi vida primeramente. Mira, Señor, mi corazón, todo mi ser, Señor. Yo reconozco, Señor, que a través de los años tú has ido transformando, Señor, mi mente, mi corazón, pero aún falta mucho más, Señor. Te pido, Padre, que me ayudes, te pido que ayudes a mis hermanos, si alguno o alguna está, Señor, aún criando a sus hijos a su manera, a su forma, en su sabiduría humana. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, trate con esa vida y que puedan, Señor, ponerse a cuentas contigo, pedirte perdón y que puedan, Señor, entender que tú estás en todo lugar, que tú, Señor, no eres ajeno a nada de lo que hacemos, Señor. Tú no pasas nada por alto, Señor. Te doy gracias, Padre, y ayúdanos, Señor, a seguir modelando como padres, como madres, para que nuestros hijos, Señor, algún día, Señor, te sirvan y glorifiquen tu nombre con sus vidas. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.